día, buenas noches. Expondremos el método de ordenamiento Share Sort. Introducción al método, ¿no? Primeramente tenemos que el método de ordenamiento es un algoritmo muy eficiente para ordenar una lista de elementos, en tanto como en orden ascendente y descendente. El Share Sort simplemente se basa en una técnica que es dividir y conquistar, donde la lista se divide en sublistas más pequeñas que se ordenan de forma independiente. Y asimismo que las subvistas ordenadas se combinan y se vuelven a ordenar repitiendo el proceso hasta que se logre una lista completamente ordenada. El método CSOP es mayormente conocido por su velocidad y eficiencia en la ordenación de grandes cantidades de datos. Divide y vencerás. Divide y conquistar en este caso, que es una técnica de diseño de algoritmos que se utiliza para resolver problemas grandes y complejos, dividiéndolos en subproblemas más pequeños y manejables. El método de ordenamiento es un algoritmo basado en una técnica para analistas grandes dividiéndolas en subvistas más pequeñas. Ser suaves son subvistas ordenadas que se combinan de una forma más pequeñas, pero seguidamente se verán algunos grandes analistas. El ordenamiento es un algoritmo muy eficiente que se utiliza la técnica para dividir y conquistar y también maneja grandes cantidades de datos. Ya. Ahora voy a exponer el proceso de shell sort. El proceso de shell sort implica dividir una lista de gran tamaño en pequeñas sublistas. Luego ordenar estas pequeñas sublistas y al final combinarlas para poder producir una lista más ordenada. A continuación voy a describir detalladamente cómo funciona el algoritmo. El primer paso para conseguir ese ordenamiento es seleccionar los intervalos. Esta selección de intervalos es el primer paso del proceso de shell sort. El intervalo inicial va a ser la distancia entre los elementos que se van a comparar y se intercambiarán durante la ordenación. El intervalo inicial se selecciona generalmente en la mitad de la longitud de la lista y el intervalo se reduce iterativamente hasta que llegue a 1. De esa forma, la lista estará completa ordenadamente cuando se haya reducido el intervalo a 1. Ya. El segundo paso, que es la división de las listas en sublistas. La lista se va a dividir en sublistas más pequeñas utilizando el intervalo seleccionado. Cada sublista contiene elementos que están separados por el intervalo. Por ejemplo, si el intervalo inicial es 4, la primera sublista contendrá los elementos 1, 5, 9. Y la segunda sublista contendrá los elementos 2, 6, 10. Como pueden notar, del 1 al 6 del 1 al 5 hay un intervalo de 4 números y del 2 al 6 igual. Entonces, ese es el intervalo que se está tomando para crear las pequeñas sublistas. Luego, tercer paso es la ordenación de sublistas. Cada sublista se va a ordenar de forma independiente utilizando un algoritmo de ordenación simple, que es el método de inserción. La idea es que al ordenar estas sublistas más pequeñas se reduzca la cantidad de elementos desordenados que hay en la lista completa. El paso final es la combinación de las sublistas. Después de que todas las sublistas se hayan ordenado, estas se van a combinar en una lista ordenada más grande. Esta, esta combinación se lleva gracias a la reducción del intervalo, reduciendo su tamaño gracias al algoritmo de dividir y vencerás. Por lo general se divide el intervalo por 2 en cada iteración, lo que significa que en cada sublista se combinan sublistas más grandes. Ese proceso de combinación en sublistas se repite hasta que se utiliza un intervalo de 1. Una vez que se ha utilizado un intervalo de 1, la lista estará completamente ordenada. En resumen, el proceso de shell sort implica dividir la lista en sublistas más pequeñas, ordenándolas y luego combinándolas. Los intervalos se seleccionan inicialmente como la mitad de la longitud de la lista y se reducen iterativamente hasta que llegue a 1. Cada sublista se va a ordenar de forma independiente utilizando un algoritmo de ordenación simple, en este caso es el insertion sort, y luego se combina para formar una lista ordenada grande, mediante la reducción del intervalo utilizado para dividir la lista. Este proceso se va a repetir hasta que el intervalo se reduzca a 1. Ese es el momento en el que la lista será ordenada. Eh, Compañero, va a explicar la complejidad. Bueno, continuando con la complejidad, en sí es algo temprano del método de Shell-Sop, que es independiente de acuerdo al tamaño de la lista y las selecciones del intervalo. Ya para empezar, la complejidad temporal de Shell-Sop depende del tamaño de la lista y la elección del intervalo.
Si eso tiene una complejidad de tiempo n al reino de n, es el mejor de los casos, y o por n al cuadrado, el peor de los casos. El CSOR es más rápido que los métodos de ordenamiento por selección e inserción, pero es más lento que Quicksort y el MergeSort. Selección de intervalos es un factor importante en el rendimiento del share swap. Los intervalos que se reducen por un factor de 2 cada iteración suelen dar como buenos resultados, pero la elección del intervalo óptimo puede variar dependiendo de los conjuntos de datos y del hardware utilizado. Las ventajas y desventajas. Tenemos como las ventajas que es el método de share swap puede ser muy rápido y eficiente para listas de tamaños moderados, especialmente si se selecciona un intervalo adecuado. También es un algoritmo muy estable, lo que significa que no cambia el orden relativo de los elementos iguales. Además, es fácilmente de adaptarse a diferentes tipos de datos, ya que pueden ser implementados una variedad de lenguajes de programación. Y sus desventajas tenemos como que puede ser un rendimiento pobre para listas muy grandes y pueden ser superados por los algoritmos de ordenamiento más complejos como el Quicksort y el Mergesort. Además, el ShareSort no garantiza que la lista esté completamente ordenada después de cada iteración, lo que puede llevar a un mayor número de iteraciones necesarias para completar la ordenación. Y por último, que es la selección del intervalo, ¿no? Puede ser un proceso complicado y puede requerir pruebas y ajustes para obtener el mejor rendimiento. Bueno, tenemos un ejemplo para demostraros que cómo es su funcionamiento de ordenamiento del método. Realmente tenemos lo que son números desordenados. Tenemos el 2, el 6, 3, 5 y el 1 y el 4. Lo que en este caso hacemos es que dividirlo en dos, bueno, en pequeños subgrupos, ¿no? Como ya indicamos que son turistas. En este caso enlazaremos lo que es el 2 con el 5, el 6 con el 1 y el 3 con el 4, generando pequeñas sublistas. Y de acuerdo a eso también se tiene que hacer el cambio, que el número menor tiene que estar en el lado izquierdo. Seguidamente hecho el cambio de las listas, quedaría de esta manera, ya que intercambiamos, como se ve en la anterior presentación. Lo que vendría a ser el 2 es menor que el 5, si es, entonces aquí no cambia. 6 es menor que el 1, no es, en este caso sí tiene que cambiar, por lo cual el 1 vendría al lado izquierdo y el 6 vendría a este lado. Lo mismo pasa con el 3 y el 4. En este caso el 3 es menor que el 4, no cambia nada. Lo único que cambiaría sería el 6 y el 1. Mostrado la siguiente tabla que es el 6 y el 1, nuevamente hecho el cambio, se basa en lo siguiente, ¿no? Dividimos en grupos de una distancia n entre 2, de lo cual el anterior ya fue dividido de 3, ¿no? 3 pequeñas subpistas. Esas 3 pequeñas subpistas entre 2 sería 1 y medio, de lo cual generalmente serían listas de 1, ya no de 1 y medio. Siguiendo con el método del anterior, que sería de 1 en 1, en 2 con el 1. El 2 con el 1 vendría a ser que 2 es mayor, entonces cambia. El número menor tiene que estar a la izquierda. Seguidamente con el 3 con el 5. Del mismo modo, aquí no cambia y aquí también tiene que cambiar porque 6 es mayor que el 4. Una vez cambiada, quedaría así la tabla, o sea 1, 2, 3, pero aquí hay un pequeño cambio. Del mismo modo, hacemos uno por uno de las comparaciones. En este caso, aquí no cambiaría, pero aquí sí, el 5 es mayor que el 4. Entonces sería un cambio. Una vez que cambiaría, quedaría de la siguiente manera. Toda la lista ya estaría ordenadamente, donde podemos observar que el 1 es menor que 2, 2 menor que 3, 3 menor que 4 y el 4 menor que 5 y así sucesivamente. Este ejemplo es hasta el número 6. Continúa con la conclusión. Mi compañero debe conocer más. Para concluir, el shell sort es un algoritmo de ordenamiento rápido y útil que utiliza la técnica de dividir y conquistar para ordenar listas de manera eficiente. El shell sort se desempeña bien en la mayoría de casos y es especialmente útil para listas de tamaño demasiado grande. Su rendimiento depende de gran medida de la elección del intervalo, por lo que es importante seleccionar un valor adecuado para garantizar una eficiencia mejor. Esta herramienta es valiosa para programadores y desarrolladores que necesitan ordenar grandes cantidades de datos de manera rápida y eficiente, a pesar de que su implementación puede ser compleja. Su uso puede ahorrar tiempo y recursos valiosos.
Eh, Ahora voy a exponer el código que está en el siguiente bucle mientras el intervalo sea mayor a cero. Luego vamos a iterar a través de la lista desde el intervalo hasta el intervalo actual, siguiendo nuestro intervalo, ¿no? Luego vamos a guardar el valor del dato en nuestro índice. Luego realizamos una inserción por intervalo. Luego vamos a colocar el valor temporal en su posición adecuada, en donde ya estaría, por así decirlo, ordenado. Y luego actualizamos el intervalo. Y esto se va a volver a repetir hasta que el valor del intervalo sea cero. Eh, a- Cuando todo eso termine, nos va a retornar el array ordenado. Acá tenemos dos casos de prueba, uno donde se ordena una lista de 10 elementos y otro donde creamos una lista aleatoria de 1000 elementos y también es ordenado, ¿no? Eso sería todo. Gracias.